Seguimos aquí en Like a las 10, hasta las 12 les hacemos compañía. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, @like a las 10, así nos encontrás en Instagram. Y después cada uno de nuestros contenidos se comparte en nuestro canal de YouTube para que puedas volver a verlo o compartirlo con alguien. Así es, y como lo vimos en las noticias respecto al dólar blue y a la economía, vamos a hablar justamente de todo esto y qué está sucediendo a nivel económico, tanto en la provincia como en el país. Y estamos en comunicación con Raúl Mercau. Raúl, bienvenido a Like a las 10, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Raúl, un placer tenerte aquí en el programa. Y bueno, si te parece, arrancamos por lo principal y que lo teníamos dentro de nuestros títulos justamente, es el tema del dólar blue. Sí, bueno, el dólar blue, a ver, para que quede bien claro, es un dólar informal, ¿cierto? Es un dólar que de alguna manera representa un termómetro de la situación y cuando hay crisis, típicamente en la Argentina, la gente trata de, digamos, de resguardarse de una situación de peligro y la manera de resguardarse es recurrir al dólar. Por eso hemos tenido una situación bastante compleja en estos días, básicamente podríamos decir, por una corrida que ha habido en los bonos de renta fija, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es decir, hay bonos, ¿sí?, que se cotizan internacionalmente, que tienen una renta fija, pero cuando baja, digamos, cuando la gente trata de desprenderse de estos bonos, la renta o la rentabilidad que da ese bono es mucho más alta y es lo que ha disparado el riesgo país a 2.500 puntos. 2.500 puntos significa 25 puntos porcentuales por encima de la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos. Es decir, es una desconfianza respecto de la capacidad que podría tener el Estado para repagar estos bonos. Por eso han huido. Esta huida, digamos, esta sensación fue provocada básicamente por una equivocación de algunos tenedores públicos de estos bonos que salieron a vender seguramente para hacerse de cash, y eso dio una señal negativa en el mercado y es lo que ha disparado esta situación. Asociado a una situación internacional donde Estados Unidos sube la tasa, y típicamente cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, ¿cierto?, para hacer frente a la alta inflación que están teniendo, lo que ocurre es una fuga a la calidad, se llama una flight to quality, es decir, hay muchos fondos que tienden a ir a buscar esta mejor tasa en Estados Unidos y con mayor seguridad. Entonces, todo este cóctel de, digamos, de incertidumbres económicas es lo que ha provocado esta disparada del blue. Para que tengamos una idea, Sí. digamos, la cotización que está teniendo el blue, que llegó, digamos, a 238 pesos más o menos el dólar blue en el día de ayer. Otra cotización que se relaciona con el blue es el contado con liqui, que es un dólar que se compran, digamos, acciones o títulos en el país y se venden en el extranjero para hacerse de dólares. Cotizó casi a 250 pesos, ¿sí? Todos estos valores nos recuerdan lo que pasó a fines del 2001 y cuando el dólar pasó de 1 a 4, ¿cierto? Si nosotros trajéramos el valor de ese dólar, especialmente el de junio del 2002, que es cuando alcanza el máximo, serían casi 300 pesos, 298 pesos, y nos está marcando que el dólar blue tiende a ir a esa situación, digamos, reflejando la desconfianza. Salvando las distancias, ¿cierto? Sabemos que hoy la situación es diferente a la que ocurrió después del 2001, podríamos decir que es más benigna, pero de alguna manera es un signo de la desconfianza que está viviendo el mercado en estos momentos. Raúl, el blue está muy alto, se ha disparado, está un poco inflado, el oficial está muy retrasado y en el medio de ellos dos está este nuevo aporte del Fondo Monetario Internacional que llega a la Argentina. ¿Dónde estamos exactamente?
Bueno, es una buena pregunta. Es decir, nosotros nos deberíamos preguntar cuál podría ser un valor del dólar oficial que fuera más de equilibrio. Si nosotros recordamos, después de, digamos, la historia, cuando el dólar se dispara a casi 300 pesos a valores de hoy, durante 5 años el dólar estuvo prácticamente en 3 pesos. ¿Sí? Entre abril del 2003 y agosto del 2008, el tipo de cambio prácticamente no varió. Si nosotros tomáramos el promedio de ese tipo de cambio, que podría ser más o menos de equilibrio, sería equivalente a 194 pesos. Es decir, si nosotros tratáramos de pensar en un dólar oficial que de alguna manera equilibrara los mercados, estaría más cerca de 194 que el valor actual, que está en 130, ¿cierto? Obviamente tendríamos que abandonar un montón de situaciones de emergencia, de cepo y un montón de cosas para poder producir una devaluación que nos llevara a un dólar a esa situación. Los dólares que han venido, o los derechos especiales de giro, los 4.500 millones, equivalente a 4.500 millones de dólares, vienen a aliviar la situación porque debido al aumento de las importaciones, ¿sí?, frente a la liquidación de las exportaciones, ha provocado que tengamos muy pocos dólares en el central y por lo tanto es una situación que debería calmar las aguas en esta situación de incertidumbre que hoy estamos viviendo. Bien, bueno, Raúl, en esto de que decías de esta situación de incertidumbre, en el contexto en el que estamos, también hace poco se conocieron los índices de desempleo aquí en el país y también en la provincia. Sí, creo que es una situación bastante positiva. En el total de los aglomerados de Argentina, el desempleo pasó del 10,2 en el primer trimestre el año pasado a un 7%. El empleo creciendo a una tasa del 5%. Ese es un muy buen dato y de alguna manera refleja lo que fue el crecimiento de la economía el año pasado y el primer trimestre de este año. En Mendoza pasó del 8,2% al 6,5%, donde el empleo creció un 2,5%. Para que más o menos tengamos una idea de lo que esto implica, existe, digamos, en el folclore, podríamos decir, económico, que por cada punto que crece la economía, el empleo crece medio punto. Y eso lo podemos ver en el caso del total de los aglomerados de la Argentina, donde la economía creció un 10% el año pasado y el empleo creció un 5%. Que Mendoza haya crecido un 2,5% tiene que ver un poquito también, si bien no tenemos datos oficiales todavía de lo que creció la economía mendocina, pero algunas estimaciones privadas dan una idea que creció entre el 4,5 o el 5% el año pasado, por lo tanto este crecimiento también es congruente. Estamos un poco rezagados del crecimiento del resto del país o del resto de la provincia, pero implica una recuperación importante que se está traduciendo en esta mejora en las condiciones de empleo, que es un dato muy, muy importante. Bien. Raúl, respecto a lo que decías vos, en la provincia, ¿cómo nos encontramos a nivel nacional respecto a al resto de países y en la región a estas cifras? Bueno, quizás la preocupación más importante que nosotros tenemos es, en primer lugar, la inflación creciente, que según el relevamiento de expectativas del último, el máximo está en un 75%. La inflación, si siguiéramos a este ritmo, digamos, durante estos próximos meses, en un promedio del 4,5%, tendríamos una inflación piso del 75%. Pero la inflación podría llegar aún al 80% o al 90% si la inflación promedio de los próximos meses superara el 5,5%. Es decir, estamos en una situación donde uno de los problemas más importantes que está enfrentando hoy la mayoría de las personas, los hogares y las familias, es la inflación creciente. Como decíamos, la economía, por lo menos en el primer trimestre, ha crecido. Según el indicador el estimador mensual de la actividad económica, en el primer trimestre hemos crecido un 6,2%,
Pero, digamos, hay algunas dudas que esto pueda seguir, sobre todo por las restricciones a las importaciones que se han establecido, que eso tiene un efecto, porque la economía, digamos, sobre todo el sector industrial, Sí. depende mucho justamente de poder importar. Exacto. Y la otra gran duda, digamos, que se cierne sobre la economía es lo que está pasando con los pasivos del central, básicamente las LELIQ y los pases, que están en un nivel muy alto, y eso también ha generado un ruido, digamos, de si podría haber algún plan especial que se hiciera cargo, digamos, de esta situación, si en una eventual crisis estos pases o estos bonos se fueran impagables. Recordemos que están, tomando solamente los LELIQ, no los pasos, los pases son 5,5 billones de pesos, que son equivalentes al 145% de la base monetaria. Es decir, lo que estamos diciendo es que del dinero que está libre, este dinero que está retenido representa un poquito más de 1,5 veces la cantidad de dinero. Con lo tal, es una preocupación que está sobre todo en este momento en los mercados. Raúl, y hablando de plan, aprovechamos tu conocimiento, pero sobre todo también tu experiencia en gestiones para preguntarte por el plan de la Argentina, por el que nunca se anunció, por el que nunca se supo, por este que dicen que tiene Melconian, que hasta se reunió con Cristina Fernández, pero también se lo ha ofrecido a la oposición. ¿Hay un plan ahí dando vueltas? ¿Qué se sabe en el mundo de la economía? En realidad, el único plan que nosotros conocemos hoy por parte del gobierno es lo que el gobierno presentó al Fondo Monetario, donde se establecen algunas variables con bastante sentido común. La gran pregunta es si la Argentina va a poder cumplir con estas metas. Creo que en este caso el fondo ha mostrado mucho más flexibilidad que en situaciones anteriores, donde básicamente se establece podríamos decir, un gradualismo en el ajuste de la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con el déficit fiscal, que podríamos decir que es la causa principal de la inflación a largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, el poder ajustar el déficit, digamos, en los plazos que se han establecido en el Fondo Monetario, sería una muy buena señal. Y las otras cosas tienen que ver con las políticas, digamos, de sostenimiento de la producción, que habrá que esperar una vez que se supere esta situación, donde podamos tener, digamos, una política que profundice sobre todo lo que tiene que ver con la modernización de la industria y la adquisición de nuevas tecnologías. Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a estar comunicándonos otra vez con vos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día y que tengan muchos likes. Gracias, Raúl. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Raúl Mercado, un economista de amplia trayectoria, también con mucha experiencia, no solo a nivel académico y educativo, sino también en las gestiones. Hablando un poquito de esto que nos preocupa a todos, que es la economía argentina y el dólar. Los que no tenemos, los que tenemos, los que no vamos a tener, pero los que inciden en el precio de los alimentos, del combustible y de todo aquello que necesitamos para vivir, ¿no? Así es. Toda esta información la tenés también en nuestras redes sociales, @likealas10. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.